De terrorismos a terrorismos. 29. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. B. Parte 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El neoliberalismo monetario a lo friedmaníaco pretende que el Banco Central actúe con reglas automáticas y no discrecionales para combatir la inflación. Pero en realidad, la Reserva Federal o el Departamento del Tesoro no dejan de tener discrecionalidad para emitir la oferta monetaria, concluyendo que el gobierno debe expandir la oferta a una tasa constante. Ni idea se tiene de la mano emisora privada. Pero es el sector privado el que debe controlar la inversión, porque supuestamente actúa de manera racional y óptima, volviendo pertinente el liberar el mercado y eximir los controles de precios y salarios, efectiva manera de hacer que aumenten gradualmente los primeros mientras se mantienen aparcados los segundos. Monetarismo a favor de salvar la moneda y el circuito financiero, como elemento propio de las ganancias privadas y la libertad, que con el neoliberalismo alcanza su apoteosis. Libertad de apropiarse los recursos naturales y de las empresas y servicios públicos para ganancias particulares. Alza de tasas de interés, extensión de impuestos a la ciudadanía, restricción a los empresarios pudientes. Dinero fácil para gasto público, no. Dinero fácil para ganancia especulativa, sí. El Estado debe reducir su gasto, eliminar las regulaciones y los controles de precios, mientras que la oferta monetaria se debe aumentar con una regla automática. Sí, a favor del agio. Ocurriendo que la libertad del mercado sacrifica la real economía por las ganancias de los banksters, la libertad de mercado que se expresa como salvaje competencia entre monopolios por agenciarse la propiedad y la rentabilidad de bienes y recursos, lo que a contrapelo de los postulados friedmaníacos es la causa de la destrucción y la progresión de las crisis capitalistas, desembocando en la crisis, y no como esta teorítica sofística y perversión ideológica quiere hacer creer que es el Estado interventor y populista el causante de la aguda problemática que afecta al mundo globalizado. Se trata de que la función efectiva de la basofia teórica neoliberal monetarista sirve para hacer del Estado un Estado gerencial y policíaco, al servicio del gran capital, capitostes, tal y como viene aconteciendo para desgracia de la sociedad humanidad y de la biosfera. Falsificando la realidad, el monetarismo friedmaníaco hace creer que los monopolios son producto del Estado, pero a la vez considera que son benéficos para la economía productiva y para la innovación tecnológica. En versión de los Reaganomics, se procede a elevar las tasas de interés para hacer impagable la deuda en medio mundo y supuestamente para controlar la oferta monetaria, en procura de frenar la inflación interna y fortalecer al dólar como medio de reserva internacional. La elevación de la tasa de interés en realidad tuvo efectos negativos, a manera de ser una devaluación en procura de atraer flujos financieros externos, lo que en realidad no podría fortalecer al dólar, sino todo lo contrario. El efecto en la balanza en cuenta corriente es que el dólar se sobrevalúa, impidiendo las exportaciones y favoreciendo a las importaciones. Es decir, se resta competitividad a la economía. No había que ser brujo para saberlo. Con tales medidas, los Reaganomics apuntaban a cercenar el desarrollo industrial productivo y a incrementar el déficit comercial. Ello se traduce, finalmente, en un crecimiento económico más lento de la economía estadounidense. En última instancia, provocará un aumento del déficit fiscal, dado que la recaudación se reduce, y un proteccionismo mayor, dadas las presiones internas debidas al desempleo y quiebra de empresas. Así comenzaron a tejer la tenebra, habiendo que aunar la deslocalización de la industria norteamericana para redondear la pérdida de empleos y el déficit externo, cuando que el dólar chatarra se mantiene por consideraciones más de índole político-militares que por otra cosa, y el circuito de los petrodólares. Con la reducción de impuestos a los ricos se consiguió elevar los beneficios de las empresas, pero a costa de deprimir los empleos y salarios y por ende la demanda en los mercados. Cuando lo peor del caso radicó y radica
en la preferencia por efectuar el gasto público de manera generosa. Sí, pero solo en el sector industrial militar, pues tan solo el Estado intervencionista norteamericano es capaz de defender a la nación. Y bla, 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 bla. Sacrificio de millones para beneficio de unos cuantos desalmados, procediéndose a la reducción presupuestaria aprobada por el Congreso, haciendo que los gastos sociales disminuyesen en 140,000 millones de dólares en 3 años, con el fin de poder hacer compatible el gasto en defensa creciente al 7% anual en términos reales, compensándose con la reducción de la tasa de crecimiento del gasto federal, del 13.6% entre 1979 y 1981 a 4.7% en 1984. Tendencia que desde la guerra de Vietnam venía mortificando al estado de bienestar alcanzado en la posguerra. Por ahí empezó el capitalismo imperialista a labrar la madre de todas las crisis, aplicándose un ofertismo monetario que en realidad determina los patrones de consumo, manipulando a los sujetos programados para consumir lo que a los dueños de la industria les conviene. Monetarismo y monopolios, poder del capital imperialista que se reposiciona y lanza la ofensiva neocolonialista terminante, con la que procede a intensificar la explotación de mano de obra y de los recursos finitos. Monetarismo que termina por concentrar la riqueza en la propiedad de unos cuantos especuladores acaudalados. Tipo George Soros, gran economista que suele dar consejos públicos para resarcir los desmanes que el libre mercado, el monetarismo, pues suele producir. En síntesis, la doctrina del lado de la oferta es un monetarismo bastardo, porque lleva al extremo las recomendaciones de política y de ideologías subyacentes, hasta convertirla en un monetarismo ilegítimo. Así, para los monetaristas bastardos, los monopolios y la pérdida de la soberanía del consumidor son dos grandes virtudes del capitalismo y no imperfecciones del mercado. La falacia contradictoria del libre mercado y su supuesto funcionamiento en beneficio social radica en hacer creer que el comportamiento individual ególatra de los agentes preponderantes en el mercado termina por beneficiar al conjunto de la sociedad, lo que en realidad es un vil disparate santificado por los capitalistas. La aberración que representa el neoliberalismo de los monopolios, que ya no de un liberalismo incitador de la competencia, vale para establecer el dominio propio del sector minoritario, acorde con la trayectoria de un sistema que tiende a concentrar las ganancias en unos cuantos, como tal esencia intrínseca del capital, dando paso a una época epigonal en la que priva la ciega avaricia e irrefrenable e irreflexible codicia de los capitostes, mera ideología plena de contradicciones, pero que sirve de supuesto teórico a la imposición del capital imperialista, autoritarismo y carrera armamentista abriéndose paso, convirtiéndose en un auténtico monetarismo cual imperio de la moneda que sojuzga a las personas sometiéndolas a un régimen de mercado, compraventa absolutista. Dinero ficticio, dinero fácil, ganancia especulativa, extralimitación, que pague el Estado de los impuestos cobrados a los contribuyentes, que se jodan los pueblos, los bancos mandan y no pueden perder. Viniendo a ser el mago de Alan Greenspan, el funcionario llamado para implementar las medidas tendientes a la liberación de la especulación, acompasada por el control inflacionario, favoreciendo a una plutocracia que raptó la economía y desvalijó a la industria en favor del monetarismo y el sector servicios. Sociedad postindustrial y fin de la historia, de por medio. No en vano los disparates posmodernos van a la par secundando el asalto al Estado realizado por los capitostes. Alan Greenspan provenía de una firma financiera de consultoría que había ido a la quiebra. Como muchos otros casos de empresarios fracasados y capitalistas oportunistas que sienten que la tasa de ganancias se les viene abajo, optando como estrategia de época el infiltrarse en el Estado para apoderarse del tesoro público. Y Alancito fue el genio de la lámpara concediendo 3 deseos: money, más money, más money, para los Midas Men, mientras aplicaba el formulario monetarista junto al recetario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Primero fuera de los Estados Unidos, en las periferias, haciendo estragos, cuando que tal política económica garantiza con su funcionamiento la quiebra económica donde quiera que se aplique. Y como el botín es el mundo entero, posteriormente las propias economías centrales
han sido víctimas de su implementación. Y aquí están las consecuencias. Primero en el sur, después en el norte, que la voracidad de la plaga neoapocalíptica, cual langostas, se esparcen infestando a todo el orbe. ¿Cómo funciona la máquina de hacer dinero de la Reserva Federal? A través de un Comité Federal de Mercados Abiertos, FOMC, siglas en inglés, que designa la tasa de referencia y de los requerimientos de reserva, así como de la compra o venta de obligaciones. Mediante el uso de estos instrumentos, la Reserva Federal puede influenciar el suministro y la demanda de dinero y así controla directamente la tasa a corto plazo de los fondos federales, que es siempre fija, a menos que la Reserva Federal desee elevarla o bajarla. Este comité está conformado por 12 miembros que son gobernadores de bancos estatales que pertenecen a la Reserva Federal, presididos por el presidente del New York Bank. Ellos deciden la implementación de la política monetaria. Literalmente, el FOMC tiene el poder de crear dinero de la nada. La magia de la multiplicación de los dineros, realizada por la Reserva Federal, permite que los bancos del sistema monetario dólar, la moneda preponderante, realice préstamos hasta 10 veces la suma real originalmente contenida. Los bancos que reciben los créditos pueden entonces utilizarlos como reservas para posibilitar que presten hasta 10 veces su suma, y así su requerimiento de reserva es de un 10%, mediante la magia que solo poseen los bancos de la banca de reserva fraccional, y por cierto, cobran intereses por el total. ¿Qué negocio? Y todo es legal. Negociazo, el negocio capital de los banksters. En ello radica su poderío monetario, realizado en contubernio con los funcionarios públicos de la supuesta democracia. Pida prestado $1 millón, mantenga el 10% en reserva, multiplíquelo por 10, igual a 100 millones sacados de la nada. Quédese con 10, cobre un interés sobre el resto que destina al préstamo. ¿Qué le parece un módico 6%? Aprópiese de la ganancia resultante, y de seguro que va a la cárcel por fraude, pero los de la cúpula de la pirámide no. Ellos pueden realizar el gran fraude y quedar intocados, porque el poder los protege. Tienen la llave del mundo, y el sistema trabaja en su favor. No hay instancia que no puedan comprar o dominar con el poder de su firma. Las ventajas de ejercer el capital poder. La magia de la reserva fraccional explica asimismo la creciente de dinero capital ficticio, hacedor de burbujas a reventar, empleando el efecto de la inflación monetaria, cada que echan a funcionar la máquina que imprime billetes, reduciendo el valor del total en circulación. Ese fue el trabajo encomendado al mago Greenspan, hacedor del milagro multiplicador. Si Cristo multiplicó los panes y los peces, en un milagro de gran valor económico, a los maléficos magos les da por multiplicar el dinero, cual artificio eminentemente capitalista crematista, es decir, mefistofélico. Desde 1982, antes de que llegara en 1987 hasta 1992, el suministro de dinero aumentó en un promedio en un 8% al año. Pero de 1992 a 2002, las imprentas trabajaron horas extras en sincronización con la desregulación y el crecimiento de los mercados globales, expandiendo la moneda en más de un 12% por año. Se hizo aún más extremo después del 11S y desde el 2002 creció a una tasa de un 15%. Ahora se ha más que duplicado en una década. El 11S pudo encubrir la crisis que estaba por estallar, pero no evitarla. Dinero inflacionario y desindustrialización, igual a incremento del capital ficticio y del sector servicios. Vorágine por los préstamos a interés elevado y por la ganancia especulativa. Les entregaron la economía a los agiotistas. Aunado a lo cual van los gastos de las guerras imperialistas iniciadas por Bush padre, luego Clinton, para rematar con su incremento por medio de la guerra contra el terror, proclamada por la dupla genocida de Bush-Cheney, sobre pretexto de la farsa 11 de septiembre, quienes además para financiarlas recortaron aún más los impuestos a los ricos, favoreciendo a los del complejo industrial militar y a los de las hermanas petroleras fusionadas, beneficiarios preferentes a costa de la mayoría de asalariados y de cometer un crimen de lesa humanidad en Irak, los Balcanes y en Afganistán. Y por consiguiente, la deuda y los déficits aumentan, pasando por un superávit ficticio que reventó con la burbuja.com para hipertrofiarse de manera asombrosa la deuda.
El endeudamiento federal ha crecido en un 40% solo desde 2001 y ha sido financiado por la gentileza de extranjeros. Estos números válidos hasta el 2006 mostraban cómo la administración estadounidense se encamina a la debacle de los bonos basura del 2007-2008 en estricto seguimiento del monetarismo neoliberal. Y la magia de hacer dinero y aventarlo endeudando a medio mundo y devaluando al dólar termina por devaluar al euro. Pero como el dólar es la moneda imperialista, el euro se tiene que subordinar. De cierto que se toman el cuidado de no informar de la plaga de dólares que han propagado. Desde marzo de 2006, la Reserva Federal dejó de publicar la suma M3 del monto total de dólares en circulación. Sin esa transparencia, ahora los grandes compradores de obligaciones del Tesoro de Estados Unidos tienen que calcular el valor del dólar basándose en la especulación y la inseguridad en lugar de datos seguros. No es algo que inspire la confianza de los mercados financieros, que funcionan mejor en una atmósfera de franqueza y claridad. Por supuesto que de eso se trata con toda intención, de ocultar la desquiciada emisión, puesto que viene a ser un negocio turbio. El exceso de los estafadores, la clave del éxito al 1%. La estafa tiene costes que se endilgan a los contribuyentes así endeudados con la deuda pública, dado el grado sumo de la perfidia neoliberal que privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas, tanto en el sur como en el norte. Cada crisis, cada inflación, cada deflación, conduciendo a la depresión, a la bancarrota y a la esquilmación de la ciudadanía y de gobiernos cautivos, lo que hace a la bancocracia incrementar aún más sus ganancias. Deuda y cobro de intereses, inflación, el nombre del juego que participa la ganancia capitalista de los banqueros. Hacer del dinero una mercancía, la mercancía por excelencia, la que ellos crean y se la prestan al gobierno, no sin antes de que el gobierno les haya entregado las arcas públicas para fundar el Banco Central, fomentando las ganancias privadas de unos cuantos inversores que permanecen en la secrecía, cobrando con creces su participación al endeudar al propio gobierno, y así a cada ciudadano, de cuyo trabajo, tasado en impuestos, se hacen cargo de apropiarse cobrando su módica cuota en la cima de la pirámide monetaria con interesada ganancia. De la industria al control de los bancos al control de la industria, los grupos financieros se configuran, como se hace evidente contando con la valiosa colaboración de gobiernos que se van poniendo a su servicio y les van concediendo el tesoro público. El quid en la gran estafa radica en capitalizar la especulación con la apropiación de activos, sumatoria de títulos y acciones que en cascada se aunan al capital original, así ya corporativo, haciendo valer el capital ficticio que en la bolsa se permite para la ascendente de los holdings o trust. Las compañías de inversión compran acciones de otras firmas a cuentas de recursos que les proporciona la venta de sus propios títulos de valor. Los monopolios se valen de estas compañías, que se dedican al doble corte de cupones para ampliar la acumulación capitalista, recurso del capital concentrado con el cual consuman la exacción de la deuda pública o de alguna sociedad de crédito. Su capital acumulado les permite la apropiación de un resto de valiosas empresas. Siguiente paso en su conversión a meros rentistas. Con la magia exacerbada de la multiplicación del dinero bancario, inundan al mundo con dólares creando inflación, devaluando otras monedas y el poder adquisitivo en diversos pueblos, endeudándolos, obligándolos a pagar y a que entreguen sus activos. Desde la década de los 60 se percibe que el dominio de los monopolios se acentúa y acrecienta, toda vez que después de la depresión tuvieron que sosegarse los artífices de la depresión, pues el crack del 29 fue el primer episodio de una crisis extrema causada por el capital especulativo y la concentración monopólica. Ese crack condujo a la Segunda Guerra, este otro a la catástrofe global.